Bien, vamos a continuar entonces. Trabajo para Visual Studio para integración de servicios. Y lo que vamos a hacer es un trabajo para flujos de control y contenedores, además de algunas tareas dentro de esos controladores. Entonces vamos a utilizar un proyecto de integración de servicios y lo vamos a crear. Bien, entonces vamos a crear el proyecto y vamos a estructurar a partir de este proyecto lo siguiente. Vamos a trabajar contenedores. El contenedor vendría a ser, como su nombre lo indica, va a tener varios otros elementos como tareas y nosotros vamos a explicar qué va a tener este contenedor. La primera tarea va a ser de que pueda construir una base de datos o crear una base de datos a partir de tener sus archivos físicos en un directorio o apuntando hacia un directorio físico dentro del sistema operativo. Para el caso es Windows. Un contenedor puede tener lo que es tareas a trabajar con lo que son flujos de datos también. Una tarea común podría ser lo que es ejecutar una tarea en SQL que me permita crear la base de datos. Y lo que vamos también a trabajar es un script para poder hacer una programación. Así que otra tarea que vamos a mencionar aquí es una tarea de un script que aparece aquí. Generalmente lo que hace este script es utilizar algunas funciones programáticas para poder ejecutar transiciones sobre los directorios. Vamos a utilizar programática y también vamos a usar algunas tareas sobre directorios y archivos. En este caso voy a asumir en una tarea script para trabajar. El primer fin de la primera tarea que he colocado en un contenedor va a ser justamente crear la base. Pero lo vamos a hacer de manera un poco distinta. Vamos a crear la base desde aquí, desde una ejecución SQL, desde integración de servicios. Entonces vamos a vamos a colocarle un nombre a lo que son los contenedores. Vamos a colocarle un nombre a los contenedores. En este caso el contenedor se va a llamar eliminar la base y eliminar carpetas. O en todo caso podríamos llamarlo así. No puedo cambiarle el nombre, eliminar base y sus carpetas. Recuerden un poco que el fin va a ser el siguiente. Usar flujos de control sobre tareas, directorios, archivos y scripts SQL y vamos a crear una base de datos y una carpeta para esos datos. Vamos a simular dónde tendremos la base, ya no va a ser como crear directamente en el gestor la base de datos o hacer un clic derecho simple y crear la base, sino vamos a usar sus archivos físicos y saber dónde podemos guardar. Esto puede ser importante porque uno debe saber como gestor dónde guardar una base. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por eso le llamo a este contenedor eliminar la base y sus carpetas. Bien, lo primero que hacemos es crear las tareas, aquí están asignadas a este contenedor. Y lo siguiente que voy a hacer es apuntar al server local o al servidor donde voy a tener el gestor de datos. En este caso, siempre dése cuenta usted, haga clic derecho en la definición raíz, donde usted tiene su gestor de datos para SQL Server, y usted vea la raíz y haga clic derecho y vaya a propiedades. Es necesario saber que Visual Studio apunta hacia ese gestor, es necesario decirle a dónde. Por lo tanto, el nombre del servicio, tendría que ser ese nombre que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, este sería el nombre, aparece aquí de forma general en las propiedades del servidor. Lo voy a copiar para darnos cuenta de algo. Cuando nosotros tengamos que apuntar a una conexión de SQL, vamos a ir al administrador de conexiones que aparece aquí en el entorno de la integración de servicios de Visual Studio. Si hacemos clic derecho, nosotros vamos a hacer una conexión hacia contenedores o base de datos del tipo LED de Microsoft. Si damos clic ahí, lo que nos va a solicitar a nosotros es a dónde te quieres conectar para tener justamente una administración o gestión de la conexión.
Entonces yo quiero apuntar al servicio del servidor. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, primero va a salir en blanco, le decimos nueva. Le decimos nueva para poder llamar al nombre del servidor. Y aquí usted pegue el nombre del servidor que tiene en su gestor. Si usted observa, en la parte inferior, después de colocar el nombre, van a aparecer en la parte inferior las bases que usted tenga ahí en el gestor. Entonces, esa manera es cuando yo traigo el nombre del servidor desde las propiedades que he colocado o tengo en el nombre, ¿no?, del gestor. Otra manera de tener esa conexión es simplemente colocando la palabra, entre paréntesis, la palabra local. Y va a apuntar al servicio con la autenticación de Windows hacia la base, porque usted está en el sistema operativo y tiene acceso a él. Algunos otros también trabajan con la autenticación SQL Server, que es lo más común tener pues una contraseña para entrar al servicio, al servidor. Entonces, esa es un poco la idea de tener un administrador de conexiones y poderlo configurar bajo lo que es el proveedor OLED, que es un cliente nativo de conectividad para SQL. Bueno, esta va a ser mi formulación. Aquí hay un botón en la parte izquierda, en la parte y nos damos cuenta que sí nos conectamos al servicio del gestor. Ahora, no estamos seleccionando una base de datos. Solo mostré que existen bases de datos, pero no he seleccionado ninguna. Solamente estoy probando la conexión. Entonces lo voy a dejar ahí que apunta hacia el server. Recuerden que voy a construir la base. Por lo tanto, no selecciono una base porque no estoy apuntando a una conexión de base, sino a una conexión del servicio o del servidor. Entonces le damos a aceptar. Y ya tendría yo una definición para trabajar. Ahora, sobre esa conectividad o con esa conectividad, yo voy a ejecutar una tarea SQL. Lo que voy a tratar de hacer es observar si existe o no la base, si existe o no la base, porque la voy a tratar de crear luego, ¿ya? Entonces, la primera opción que voy a tener como tarea de script SQL, que está aquí, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es eliminar la base. Si existe la base, la va a eliminar. Si no existiera, simplemente no hace el drop database. Pero si existe, sí hace la eliminación de base. Entonces, vamos a ejecutar ese SQL. Damos clic derecho y le damos a editar. La opción aquí que tenemos en el cuadro que aparece es editar una tarea para ejecutar un script de SQL como tarea dentro del contenido. Entonces, vamos a definir que la tarea se va a llamar, vamos a cambiarle de nombre, no le habíamos cambiado de nombre, le vamos a poner eliminar, le vamos a colocar eliminar base de datos, ¿no? O en todo caso, vamos a colocar así, eliminar la base, que de ahora en adelante nos vamos a acostumbrar para este ejercicio, Star Pharma, ¿no? Star Pharma. Y la descripción yo también la puedo modificar para ir sabiendo qué es lo que hace cada tarea. Elimina la base si la encuentra. Y luego tendría que añadir lo que es el script. Me pide la conexión y el tipo. En todo caso hemos hecho una conexión OLEDB al servidor y ya aparece aquí el que hemos definido acá. En el administrador de conexiones aparece local. Luego nos dice cuál va a ser el tipo de entrada. La entrada va a ser directa, lo vamos a dejar ahí. Y lo que vamos a decir es la consulta SQL. Si usted está en esta propiedad de la consulta SQL, aparece un botón en la parte derecha para poder trabajar. Entonces, esta es la consulta que va a hacerse en SQL Server para crear la base. Damos clic en los tres botoncitos en el botón de tres puntos que aparece junto a consulta y dice escribir la consulta. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar en el master de nuestro gestor si existe o no existe una base llamada Star Pharma. Y luego lo que vamos a hacer es hacer un drop de database para Star Pharma si es que la encuentra. Entonces, eso es el script que vamos a utilizar. Y en esta ventana puedo yo
analizar si la consulta está bien hecha. Para eso necesito utilizar la propiedad byPassPrepare, que es esta tarea o esta propiedad para esta tarea. Indica si se prepara la consulta y se analiza antes de ejecutarla. Entonces yo le he dicho que sí, cuando la ejecutes, analízala. Pero si quisiera yo revisarla antes de la ejecución, tengo que colocar esta propiedad en falso y utilizarlo para poder analizar la consulta o utilizar el botón analizar consulta. Entonces me dice que la consulta se realizó o se analizó correctamente, así que le damos OK. Y luego lo que vamos a hacer es aceptar ya esta definición, ¿no? de esta tarea. Bien, le había dado generar consulta, solo quería analizar, no voy a generar una consulta de tabla, ¿ya? Eso sería el otro botón, ¿no? Generar consulta. O examinar si tuviera yo un archivo como lo vamos a hacer luego. Bien, entonces esas serían las propiedades a trabajar. Así que le damos a aceptar. En este momento ya tendría un contenedor y tendría por lo menos en ese contenedor una tarea ya formateada o configurada, que sería eliminar la base Star Pharma si existe. ¿Podemos ejecutarlo? Sí. Miren, si yo voy al server, no tengo Star Pharma y voy a ejecutarlo, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Bajo este criterio, entonces lo que va a tratar de hacer es eliminar la base si la encuentra. Bien, no he colocado nada en el script, por eso es que ha aparecido correcto. Así que lo único que ha hecho es revisar si existe. Pero lo he hecho bien, no he encontrado la base, no ha definido. Claro que si estuviera, espero que la elimine la base, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda luego construir la base, ¿no? Hacer una limpieza primero de eliminación y luego construir. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es que la base se tiene que construir en un conjunto de directorios. Si yo quisiera esos directorios prepararlos a nivel de Visual Studio y no por operaciones que hago de directorios o de construcción o de creación de directorios a nivel del explorador de Windows, de carpetas, yo podría utilizar Visual Studio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el script. El script lo vamos a renombrar y vamos a trabajar, ¿no? De forma general le puedo poner un nombre y ese nombre que vamos a utilizar en el script se llama verificar para eliminar carpeta. ¿Ya? Vamos a verificar para eliminar carpeta. Recuerden que vamos a construir los archivos de la base sobre unas carpetas que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hace como una acción? Elimina las carpetas de los archivos de la base. ¿Ya? Elimina. ¿Por qué la va a eliminar o hacer una limpieza de eliminación? Es para poder luego crear. Entonces le damos a aceptar, pero me dice que este script necesita de programática, en este caso de C o de C Sharp, para poder trabajar. Por ahora vamos a aceptar y vamos a hacer lo siguiente. Aquí viene otra de las cosas que podemos hacer y trabajar en los flujos de control o a nivel de paquete en Visual Studio, que es el uso de algunas variables. A nivel de directorio yo quiero, a partir de la unidad F como ejemplo, ustedes pueden utilizar otra, como raíz la unidad F, y dentro de la unidad F construir unas carpetas. La carpeta que yo quisiera construir sería, por ejemplo, si lo hiciera manualmente sería, voy a colocar server pharmadata,
o Star Pharma, ¿ya? Server Star Pharma está sobre la unidad F. Si yo la selecciono, esa es su ruta, ¿no? F, /server Star Pharma. Y si yo quisiera construir una carpeta más, voy a construir data, una carpeta llamada data. Y nuevamente ya estoy construyendo directorios, ¿sí? Esto lo puedo hacer manualmente mediante un explorador para lo que son de carpetas, ¿no? en el sistema operativo Windows. Pero ¿cómo hacerlo si yo quisiera trabajarlo desde Visual Studio Integración de Servicios? Una de las cosas sería verificar si están las carpetas, si están, eliminarlas para que pueda recibir toda la nueva configuración de datos, que es lo que queremos hacer. Entonces yo lo he construido manualmente, voy a verificar primero para eliminar las carpetas. Entonces aquí es donde voy a trabajar lo que son algunas variables, ¿ya? Esas variables son las siguientes. Voy a utilizar las variables raíz, voy a utilizar cómo se llama la carpeta del server, server data, cómo se llama la carpeta de datos o carpeta data, se va a llamar data, y luego voy a construir las rutas a partir de lo que quiero yo trabajar como servidor. Estas variables en el entorno del flujo de control van a ser del tipo string y van a tener el ámbito de trabajarse dentro de los paquetes o dentro de todo el paquete que estoy construyendo. Entonces vamos a revisar, ¿ya? ¿Cómo construimos las variables? Haga usted clic derecho, no en un contenedor o en una tarea, sino en un espacio fuera de lo que de ya sea el contenedor o la tarea, y vamos a trabajar aquí. En modo diseño, usted hace clic derecho fuera de cualquier elemento, pero sí dentro del diseñador, y coloca usted lo siguiente. Dice variable. Selecciona usted variables. Aquí está, clic derecho, variables. Y vamos a empezar a crear las variables que hemos dicho. Entonces, por ejemplo, yo puedo trabajar una variable llamada raíz. Así le voy a llamar. Otra variable, estoy dando clic en el primer botón, carpeta server, le voy a colocar. Otra variable, carpeta data. Otra variable, ruta del server, por ejemplo. Otra variable, ruta data, ¿no? Y vamos a colocar lo siguiente. Eso es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Aquí está el nombre de las variables, ruta server, ruta data, raíz, carpeta server y carpeta data. Así van a ser. Y nos dice que los tipos son string dentro del ámbito del paquete. Entonces ya está el ámbito y vamos definiendo el tipo string, ¿no? ¿Qué va a contener? Simplemente son cadenas, son variables del tipo cadena, ¿no? Del tipo string, para observar cómo podemos trabajar y hacerla funcionar. Bien, lo primero, la raíz va a ser la unidad f, colocamos la unidad f, simplemente la unidad f y 2 puntos. La carpeta del servidor se va a llamar server Star Pharma y la carpeta de data va a ser una carpeta llamada data. Vamos a hacer lo siguiente. Unas variables pueden componerse de otras variables o pueden estar compuestas de otras variables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Para la variable ruta server y ruta data, que también son del tipo string, para el server nosotros vamos a utilizar los 3 puntos de expresión que están más a la derecha. Para esta variable ruta server, entonces vamos a ir a los 3 puntos de expresión, este comando. Lo que me va a abrir ahí es un generador de expresiones. Entonces, por ejemplo, yo quiero que ruta server utilice las cadenas que he tenido antes, es decir, la raíz y la carpeta del servidor, por ejemplo. Entonces, ruta server, que es la que he seleccionado, va a tener la siguiente composición. Voy a jalar raíz y voy a hacer una concatenación, ¿ya? Más, vamos a utilizar comillas y vamos a hacer el ampersand, más
y vamos a utilizar el nombre, ¿no? El nombre de la carpeta server. De tal manera que cuando yo pueda evaluar la expresión, por ejemplo, aparece que yo debo construir esta cadena, ¿no? F-server starFarm. Y bueno, tengo otras funciones que las puedo luego usar en algún momento si yo quiero generar alguna expresión y utilizar variables aquí. Pero por ahora se va a basar en esa expresión esta variable ruta server, que contiene, si nosotros vemos el valor evaluado, es una ruta para poder construir ahí. Entonces evaluamos y sí, eso es lo que queremos apuntar y crear, ¿no? Como variable, simplemente un string. Le damos a aceptar. Y si quisiéramos la ruta de la data, también vamos a seleccionar sus 3 puntos para hacer una expresión, generar una expresión, y diríamos que la ruta de data va a estar dada por la ruta del servidor, simplemente arrastro ruta server, y agregamos nosotros, entre comillas, colocamos los ampersand más y el nombre de la carpeta, que es carpeta data, ¿no? Si yo evalúo la expresión, me dice que puedo seguir revisando, ¿no? Ir teniendo la ruta de datos o la ruta del servidor, en este caso ruta data, y lo que voy a generar es un string simplemente con el valor de la cadena que apunta hacia el directorio que quisiera crear como variable dentro del trabajo de integración de servicios. Entonces estoy usando doble comilla y doble ampersand serían para línea echada para la ruta, ¿no? Note que colocamos 2, pero ya al evaluar se coloca 1. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces le damos a aceptar. Y nos damos cuenta de que tenemos 3 variables que tienen valor, que les hemos definido valor, y 2 variables las cuales se han generado valor, noten los valores que se han generado a partir de una expresión. Esto puede servir si tú quieres cambiarlo a partir de otras variables. O sea, unas variables de expresión que se realizan con otras variables. Hemos creado entonces la variable, así que ahora lo vamos a usar. Vamos a ver cómo usar esto. Ahora vamos a ver el script. Si yo quisiera programar el script, vamos a utilizar clic derecho para editar. Y me dice, dentro del editor de la tarea, me dice editar script. Acá hay un botón, editar script, y que voy a tener que hacerlo con C#. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a editar el script. Y lo que vamos a hacer es generar un código. Mientras abre el editor de script, vamos revisando qué código usar. Bien, lo que vamos a crear es una variable, root escritorio. En este caso, DTS es el paquete, apunta hacia el paquete. Y el paquete tiene variables. En este caso, la variable que entre comillas y corchetes se coloca es ruta server. Ya saben que la variable que hemos construido, ruta server, contiene la cadena del directorio donde quiero crear. Y bueno, lo llevamos a que sea string. Luego lo que vamos a hacer es enviar un mensaje por ventana mostrando si existe o no el directorio, es decir, ruta server. En este caso, si el sistema operativo, como lo creamos, ya contiene server star data, server star pharma, como ya lo contiene, seguramente me va a decir si existe el directorio. Entonces, en esa condicional vamos a revisar si el directorio existe. Si el directorio existe, entonces lo que tenemos que hacer va a ser la operación a nivel de programa de eliminar el directorio. Y por supuesto lanzamos el mensaje de data eliminar. Vamos a revisar, ¿ya? Y vamos a viendo. Va a ocurrir un error y ya lo voy a explicar luego. Pero es bueno hacerlo. Entonces, este es el código que vamos a agregar, ¿ya? Vamos a hacer clic derecho en C, lo vamos a agregar. Ya nos apareció la vista para programática. Acá está. Y como vamos a trabajar archivos, vamos a usar la librería. Vamos en este script,
del main que aparece aquí, vamos a utilizar una librería, en este caso using system, y vamos a usar IO, ¿no? Que es para trabajo de archivo. Recuerden agregar, ¿verdad? Y luego lo que vamos a hacer es colocar más abajo, me dice dónde debo programar el código. Me dice programe acá su código, ¿no? Que es en el punto de ejecución. DTS, el DTS que ustedes ven es el paquete, es el ámbito del paquete. Entonces voy a pegar este código que lo he mencionado antes, que es justamente lo que explicábamos, ¿no? Explicábamos que lo que queremos es utilizar una variable llamada ruta directorio, que consigue la variable que hemos creado antes, ruta server, y su valor. El valor vendría a ser lo que contiene, en este caso, la ruta de directorio, y revisar si existe o no el directorio. Si existe el directorio, entonces vamos a eliminar. Voy a guardarlo. Es muy posible que aparezca un error y ya lo voy a explicar, pero hay que hacerlo. Entonces guardamos el código y lo cerramos. Y vamos a tratar de aceptar el script. Si aceptamos el script y lo podemos ejecutar, lo hacemos, ¿no? Bien, ahora lo que hacemos es, en este contenedor, lo que vamos a hacer es unir lo que son las tareas para que sean secuenciales, ¿no? Como el contenedor nos dice que es de secuencia, vamos a unir estas tareas. Una de ellas es un script SQL y el otro es un script programático. Entonces lo vamos a iniciar para observar. Bien, si usted se da cuenta, aparece un error del DTS, del script, en esta parte, ¿no? De eliminar la carpeta. El error generalmente puede suceder por lo siguiente. Vamos a ver qué error es, ¿no? Me dice que hay un error. Si yo puedo mirar los errores, lo que me está diciendo es lo siguiente: no ha podido ejecutarse. El error ha encontrado en los tiempos de ejecución trabajo, y en la tarea verificar eliminar carpeta. No lo he eliminado, hay un error. Generalmente el error usted lo puede leer, aunque esté en inglés, pero me menciona que verifique esa tarea. El DTS me dice que ha terminado por un error. Vamos a revisar. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es lo siguiente. Como está la carpeta server Star Pharma, pero contiene lo que es un directorio más, lo que sucede es que tiene ese mensaje. Tiene ese mensaje. Ahora, ¿cómo lo podemos mejorar? Vamos a intentar algo. Vamos a volver a editar el código. Vamos a clic derecho en la tarea del script y vamos a editar. Y vamos a editar el script, ¿no? Vamos a editar el script. Lo que va a hacer entonces este contenedor es eliminar base y tratar de eliminar los directorios para luego ser creados, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer. Ahora, mirando un poco el código, vemos que sí, elimina, ¿no? Eliminan mediante código el directorio, pero hay que eliminar primero el trabajo de data también, ¿no? Eliminar antes. No puedo eliminar a nivel de sistema operativo, al parecer, eso de manera directa, porque hay un directorio interno. Lo vamos a ver. Disculpen, aquí está la salida. Vamos más abajo.
Y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Antes de borrar el directorio, debería borrar el interno. Así que lo vamos a hacer. A ver, directory punto y elimina el directorio interno. ¿Cómo lo hacemos? Ya abajo decimos lo siguiente, ¿no? Bórrate la ruta del directorio. Pero recuerden que es data, ¿no? Lo voy a poner de manera directa. Otra forma sería utilizar una variable más para lo que es la ruta de la data, ¿no? Entonces vamos a eliminar. Ruta data es el interno. Vamos a intentar. Voy a agregarlo aquí de manera directa. Más, voy a colocar lo siguiente, entre comillas. Aquí ingreso la ruta y el directorio que quiero eliminar es data. Pero como es cadena y tiene un slash, vamos a utilizar el arroba para que lo pueda concatenar de manera correcta. Entonces he agregado para que elimine primero el directorio data y luego ya haga la eliminación de server starfile, que es el directorio que quiera. Voy a guardarlo y vamos a hacerlo. Vamos a intentar nuevamente ejecutar esto. Aceptamos el script. Le echo la modificación para que elimine. Y entonces vamos a ejecutar. La salida está dejando ahí con una ventana. Elimina la base y nuevamente se produjo un error. Vamos a observar. Bien, vamos a observar el error. El error también sucede por la siguiente. No he configurado las propiedades y acá me dice que configure la propiedad. Dice qué variable es la que vas a utilizar en la problemática. Como yo estoy utilizando la ruta del servidor, no he mencionado que el script utilice esa variable del paquete. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a agregar esto. Y vamos a usar que utilice ruta server. Utiliza ruta server. Aquí está. Utiliza ruta server. Una de ellas. Puedo seleccionar más variables. En este caso solo una. La ruta de la data la he eliminado de manera directa a partir de la ruta del server. Entonces, simplemente es cuestión de eso. Estoy enviando entonces esas variables para que lo pueda usar el script. Le damos a aceptar. Y ya el script tiene las variables del entorno de ETS del paquete para ejecución. Entonces vamos a ejecutarlo. Muy bien, ahora se dan cuenta. Lo que pasaba era que debía enviarle a la programática, al programa, de que voy a utilizar variables, ¿no?, del entorno del paquete de servicios de flujo de control. Entonces dice sí, he encontrado, es verdad, dime, lo elimino, lo vamos a decir aceptar y me dice directorio server data eliminado. Le damos a aceptar y lo elimino, ¿no? Lo ha eliminado. De esa manera nosotros hemos hecho dos tareas dentro de ese contenedor para eliminar la base si existe o eliminar los directorios. Bueno, les mostraba que si están los directorios, ahora ya no aparecen. F ya no tiene la carpeta server star pharma, que es la que queremos, ¿no? Yo esto lo puedo volver a ejecutar y el mensaje box me va a decir no, no está el directorio, no hay para eliminar. A ver, vamos a intentar. Le damos a iniciar. Y me dice falso. No, falso. No está el directorio. Entonces ya lo hizo en la anterior operación. De esa manera, este contenedor se ocupa de no haber
data, como una base de datos, ni tampoco el directorio de soporte físico. En el próximo video veremos cómo tener el soporte físico y crear la base con su propio soporte físico, como parte del siguiente contenedor de secuencias que vamos a desarrollar. Gracias.